En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor general en uso de buen retiro, Héctor Fabio Velasco, excomandante que fue de la Fuerza Aérea Colombiana. No la Fuerza Aeroespacial, yo no sé, yo me quedo con la Fuerza Aérea Colombiana, que fue la que conocí toda la vida. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Es un privilegio y muy placentero escucharlo y poder saludarlo. Bueno, señor general, alguien que no sé si alcanzó a ser subalterno cuando era muy jovencito, ha sido designado ministro de la Defensa. Eso es una medida bien compleja que no deja de traer problemas. ¿Cómo queda entonces la cúpula de las fuerzas militares? Un general en retiro, pues claro, ha pedido la baja, que no se la pueden conceder todavía, menos antiguo, es decir, con menos mando que varios de los generales que estarán de alguna manera bajo su cuidado y dirección desde el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es su opinión general? Por una parte, y conociendo al general Sánchez a través de sus compañeros y comandantes directos, como un oficial inteligente, capaz y profesional, como lo ha demostrado y que honra a la Fuerza Aérea, tengo la esperanza que limpiará el Ministerio de Defensa de personas infiltradas que no le hacen bien ni a la seguridad ni a la paz de Colombia. Y que lleve, y tengo la esperanza que llevará, como es lógico, como existe en todas las naciones democráticas, a profesionales de las armas, activos y retirados con experiencia, que lo puedan asesorar para que cumpla con decoro su misión, ¿no? Recibe el general Sánchez un Ministerio de Defensa con unas fuerzas militares debilitadas y desmoralizadas, con una inteligencia militar reducida a su mínima expresión, con un ejército que tiene un déficit de soldados de 77,000 soldados. La razón por la cual vemos cómo están haciendo el ejército la misión de bomberos de un lado para otro, donde hay un problema, allá anuncian la llegada de una fuerza especial. Todos los días vemos que se reportan policías y soldados militares asesinados. Hoy los tenemos en Arauca, ¿no? Sí, Pasan su tumba, nos duele infinitamente el secuestro y el asesinato de oficiales, de soldados y oficiales del Ejército de Colombia. ¡Qué dolor! Y es en el Catatumbo, en Arauca, en el Cauca, en el Valle. Ya vemos en Jamundí también tenemos esos reportes y esos ataques, ¿no? Recibe el general Sánchez un Ministerio de Defensa, como le digo, en unas condiciones muy críticas. Pero por otra parte, me temo que esto no es muy esperanzador, su designación no es muy esperanzadora ni para las fuerzas militares, ni para Colombia, ni para la paz de Colombia, y mucho menos para el propio general. Y le explicaré por qué lo pienso. Esta es mi visión. No es bueno para las fuerzas militares porque, quieran o no, pienso, se va a producir una ruptura dentro de las mismas y resquebrajamiento de su moral. Existe un concepto llamado jerarquía, que es una estructura establecida con base en el criterio natural de la subordinación. No solo existe entre personas, sino también entre animales. Por eso se habla del macho cabrío. Por eso se habla del poder jerárquico, según su importancia y poder. No solo existe entre militares, también entre religiosos, políticos y empresarios, ¿no? Es cierto que el Ministerio de Defensa no da órdenes, no emite órdenes, emite las políticas de seguridad
del gobierno, lo cual desde luego, conociendo el pensamiento al respecto del presidente Petro, me preocupa inmensamente. Me temo Más que preocupante, ¿no? Más que preocupante, porque lo que ha hecho con las fuerzas militares es imperdonable. En momentos en que el país está como está, le quita presupuesto, le quita hombres, lo disminuye, lo desmoraliza. para allá voy. Me pregunto cómo recibirán, indudablemente, y si aceptarán los generales y almirantes en uso, en actividad actualmente, al mando de las fuerzas militares, las políticas del gobierno actual. El mismo general Sánchez, como piloto de helicóptero de combate, conoce el olor a pólvora y a sangre, que ha habido personalmente los horrores del terrorismo del ELN. Aceptará que se prohíba a la Fuerza Aérea el uso de las armas de la República contra blancos legítimos, contra autores de crímenes atroces y terroristas. Lo cual con esta el presidente, como lo hemos visto, ¿no?, justificando el no uso de esa arma, de las bombas, porque es que no, él no ataca, no bombardea niños, lo cual está permitido por el derecho internacional humanitario, cuando dice que cualquier persona que use un uniforme, y menos si lleva armas, es un blanco legítimo. Yo me pregunto si permanecerá el general Sánchez inerte cuando poblaciones proclives a los narcotraficantes y humillen y desarmen a los soldados y se les niegue el derecho a defenderse. ¿Será que permanecerá inerte? Sin lugar a dudas, estos denigrantes y humillantes actos causarán gran desmoralización en nuestras tropas, lo cual se reflejará indudablemente en los resultados operacionales, ¿no? Me temo mucho, y no me extraña que esta sea una jugada del presidente Petro para quitarse el cabezal de su fracasada política de paz total, la responsabilidad de la seguridad de la nación. Vemos cómo cuando recién designado o asumió el poder en la presidencia del presidente Petro, lo primero que hizo fue ir al Catatumbo y legalizar prácticamente el cultivo de la coca, diciendo que iba a atacar a los grandes traficantes, lo cual ha hecho que se multiplique geométricamente los cultivos y es la causa actualmente de lo que ha sucedido en el Catatumbo, ¿no?, donde el ELN masacró a los integrantes de la FARC, presuntamente apoyados por fuerzas especiales extranjeras, y luego asesinaron con lista en mano, de casa en casa, a miembros y simpatizantes del ELN. Luego el presidente culpó a la inteligencia militar, a los militares, dizque porque no habían detectado el gran movimiento de los miembros del ELN, cuando realmente lo que se movilizó presuntamente no fueron más de 50,000 hombres. Me preocupa, vuelvo y lo digo, conociendo la capacidad, por lo que he escuchado, y la inteligencia del general Sánchez, que tenga la experiencia para enfrentarse a algunos políticos que hacen parte de ese gobierno y que solo han hecho y solo han demostrado su capacidad de hacer mal. Pues ya vemos cómo salió antes de ayer o ayer el señor Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, a decir que lo más importante de Sánchez es que está comprometido con el proyecto político de Petro.
quizá ante los reveses del gobierno actual, después no salga el presidente o salga el presidente a decir, a echarle la culpa al general Sánchez y a las fuerzas militares, a decir que la responsabilidad y la culpa es de los fracasos, de su paz total y de su seguridad y la seguridad de la nación sea un general al mando, en el ministerio, no al mando porque el ministerio no tiene mando, en el Ministerio de Defensa. Solamente le deseo al general Sánchez que Dios lo ilumine y lo acompañe en este reto que le ha impuesto el gobierno nacional. Su formación no es la formación de un político. Desde luego que no. Él está formado como militar y parece que un excelente militar. Son las indicaciones o las noticias que nos llegan. Un excelente militar, lo que no quiere decir que sea un buen político y que sea capaz de manejar semejantes problemas de orden político que hay que manejar desde el Ministerio de Defensa. Bueno, ¿y qué pasa con los superiores jerárquicos del general Pedro Sánchez? Y desde luego que si yo me temo, no lo he dicho, pero me temo que, bueno, habrá gente muy, muy decente, pero que lo trate con la consideración que se merece. Pero indudablemente, como lo dije al principio, esta designación desquebraja la moral por una parte y por otra parte el mando. Eso va a crear divisiones indudablemente, sobre todo en el ejército, ¿no? Claro, desde el Ministerio de Defensa se trazan las pautas políticas en las que tienen que moverse las fuerzas militares. Luego tenemos a un militar que tiene 20 y tantos superiores jerárquicos manejando este tema esencial de la política del país. Complicado, complicado tema. Nosotros tuvimos ya militares que fueron ministros de defensa, pero eran el número 1 en las fuerzas militares. Este es el número 20 y tantos por orden de antigüedad, que es el criterio fundamental con el que se establece la jerarquía en Colombia, ¿no? Y hay que tener en cuenta otra cosa, doctor Monto, y se lo digo por experiencia. Uno realmente empieza a aprender algo de política en el grado de coronel y en los grados de generales. Eso se lo da la experiencia, que es lo que desafortunadamente, a pesar de que ya casi completa 40 años, pero eso se le da la experiencia y a medida que asciende los grados de general, va adquiriendo y va conociendo qué es la política y cómo se debe manejar. No siempre todos tenemos la habilidad para o tienen la habilidad para poder sortear los retos que se le formen en ese campo, pero indudablemente que la experiencia en este campo, en este cargo, es muy importante, muy importante. Ahora, como lo dije, quizá tenga él el acierto de llevar al Ministerio de Defensa para que él pueda tomar sus decisiones con decoro. Y que lleve generales, y militares, también coroneles activos y retirados con experiencia que lo puedan asesorar. Lo que no tiene el actual ministerio, ni tuvo el anterior gobierno también, digámoslo francamente. Eso le permite a uno, y uno necesita esas luces, de esa claridad, porque uno no puede, así sea un militar con una trayectoria en años muy larga. No conoce todas las fuerzas, esa es la verdad, ni conoce todo el modo de actuar, el modo de operar de todas las fuerzas, de manera que necesita que lo asesoren, ¿sí? Y también hay militares en retiro que tienen buena experiencia política, que lo pueden asesorar. Bueno, y vamos a ver pues cómo serán esos oficiales, esos militares en retiros
si fueron superiores jerárquicos del actual ministro. Es que eso imprime carácter, es que la estructura militar es una estructura muy especial, donde las jerarquías de mando existen y existen siempre. Bueno, señor general Ahora, Héctor Fabio Velasco, sí, diga ahora usted. también es muy importante que el señor general Sánchez mantenga un contacto con las reservas de las fuerzas militares. Eso es muy importante, que no haga lo que se hizo en otros gobiernos, cuando unos comandantes militares se encerraron en sus oficinas y hicieron oídos sordos a lo que sucedía no solamente con las fuerzas militares, sino con la seguridad y con la defensa nacional, y vemos el fracaso a que nos han llevado. La experiencia no se gana sino con el transcurso del tiempo y con las oportunidades de servicio. Y la experiencia hay que conseguirla. Bueno, señor general, hagamos votos porque al ministro de Defensa le vaya bien, ¿no? Es una manera de que le vaya bien al país, pero Sí. no son totalmente favorables los signos que presiden este nombramiento, esta elección, esta posesión. Señor general Héctor Fabio Velasco. Sí, sí decía. Bueno, muy honrosa su designación, pero como usted dice, requiere mucho de que para cualquier determinación, que Dios se lo ilumine y lo guíe, porque en sus manos estamos en este momento. La situación de Colombia es muy delicada en todos los aspectos. Ya no es solamente en el Catatumbo, lo vemos en toda la geografía nacional. La política de seguridad nacional, de la paz total del presidente ha fracasado. Y si eso no cambia, pues ya veremos los resultados. Bueno. Terrible situación. Señor general Héctor Fabio Velasco, muchísimas gracias por esta excelente lección que nos ha dado usted en el día de hoy, como siempre. Muchísimas gracias. Buen día, doctor Londoño, y que Dios lo acompañe. El que fue comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, o fue cuando yo era ministro del Interior. Qué hombre, servidor, cumplidor, firme, inteligente, brillante. El general Héctor Fabio Velasco estuvo con nosotros en la hora de la verdad. Y vamos al oído, ya regresamos. Estudiar hoy impulsará tus oportunidades laborales mañana. Matricúlate en SET con subsidio de educación tecnológica y podrás recibir becas y patrocinios de hasta el 70% de la matrícula. Inscríbete en nuestros programas técnicos y tecnológicos y transforma tu futuro. Conoce nuestro portafolio en www.setcolsubsidio.edu.co. Vigilado Mineducación.